Seguimos en el módulo número 7 referente a datos del curso Libreo Fiscal y en esta última unidad vamos a conocer las herramientas agrupar y subtotales. Son herramientas muy sencillas pero que pueden resultar muy útiles cuando trabajamos con gran cantidad de datos. Vamos a conocer las opciones agrupar y desagrupar, esquema automático y subtotales. Comenzamos. La opción agrupar aplicada a una tabla de datos permite formar grupos de filas o columnas de forma que se puedan ocultar o mostrar en conjunto. Es necesario que los datos a agrupar estén contiguos, por lo que se deberá ordenar primero la tabla por las filas o columnas que agruparemos. Es decir, si queremos agrupar todas las filas por provincia, por ejemplo, primero debemos ordenar la tabla por provincia, para después poder agrupar todas las filas y que queden contiguas todas las de las mismas provincias. Vamos a hacer un ejemplo agrupando los alumnos de la tabla por curso, de forma que podamos ocultar o visualizar todas las filas de cada curso en conjunto. Entonces, primero vamos a ordenar la tabla por curso. Hacemos un clic en cualquier celda de la columna B de la columna curso y en la barra de herramientas seleccionamos la opción Orden ascendente. Se selecciona toda la tabla y ya quedan ordenadas todas las filas por orden ascendente por curso. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el primer grupo de filas del primer curso. Entonces seleccionamos primero las filas del curso LibreOffice Calc y una vez seleccionadas vamos al menú Datos, Grupo y Esquema y Agrupar. Una vez agrupadas las filas, en la parte de la izquierda aparece un símbolo menos. En ese símbolo menos podemos ocultar todas esas filas en conjunto. Si las ocultamos, en vez del símbolo menos aparece el símbolo más y haciendo clic sobre él las mostraremos en conjunto. Ahora vamos a seguir agrupando filas, entonces seleccionamos las filas del siguiente grupo, del curso LibreOffice Draw. Una vez seleccionadas vamos a Datos, Grupo y Esquema y Agrupar. O también podríamos pulsar F12. Aparecen ya el símbolo menos a su izquierda. Seleccionamos ahora todas las filas de LibreOffice Impress. Vamos a Datos, Agrupar. Y por último, agrupamos todas las filas del grupo del curso LibreOffice Writer. Y ahora vamos a pulsar F12 sin ir al menú Datos. Pulsamos F12 y quedan agrupadas. Aquí hemos creado dos niveles, que lo podemos ver en la parte izquierda de la pantalla arriba de todo. Haciendo clic en el nivel 2 expandiríamos todas las filas y haciendo clic en el nivel 1 ocultaríamos todas las filas. Y los botones intermedios más y menos expanden o contraen los grupos y subgrupos. De esta forma, en un momento determinado podríamos dejar solamente a la vista pues, las filas de un curso determinado porque son las que nos interesan en un momento dado. Para desagrupar un grupo, situamos la celda activa en el rango de celdas de ese grupo. Por ejemplo, ahora tengo la celda activa en el curso LibreOffice Calc y vamos a la opción Datos, Grupo y Esquema, opción Desagrupar o la combinación de teclas Control F12. Se han desagrupado esas filas y vamos a hacer lo mismo con las siguientes. Datos, Grupo y Esquema, Desagrupar. Vamos al siguiente grupo, hacemos un clic en una celda de ese rango y vamos de nuevo a Datos, Grupo y Esquema, Desagrupar. Y el último. También podríamos haber desagrupado todos los grupos a la vez. Para eso seleccionamos previamente todas las filas y luego vamos a la opción Desagrupar. Otra forma de hacerlo es situar la celda activa en el rango de datos y seleccionar la opción Datos, Quitar Esquema. Vamos a hacer ahora otro ejemplo agrupando por provincia y población. Primero vamos a ordenar por los dos criterios. Vamos a ordenar por provincia y dentro de cada provincia por población. Entonces, vamos al botón Ordenar de la barra de herramientas e indicamos la primera clave de ordenación, la provincia, en orden ascendente, y la segunda clave, la población. Aceptamos y lo tenemos ya ordenado de esa forma. Entonces ahora vamos a establecer grupos, que son las provincias, y subgrupos, que son las poblaciones. Primero seleccionamos todas las filas de la primera provincia, de A Coruña, y vamos a pulsar la tecla F12 para agrupar, en lugar de ir a Datos, Grupo y Esquema, opción Agrupar.
Pulsamos F12 y ya se crea ese grupo. Seleccionamos ahora las filas del primer subgrupo, o sea, de la primera población. Una vez seleccionadas, pulsamos de nuevo F12 y se ha creado un subgrupo y un tercer nivel. Ya vemos que ahora aparecen 3 niveles. Seleccionamos las filas de la segunda población y pulsamos F12. Entonces el primer grupo de la provincia de Coruña ya tiene 2 subgrupos de 2 poblaciones diferentes. Seleccionamos las filas de la segunda provincia y pulsamos F12. Seleccionamos ahora las filas de la primera población, pulsamos F12 y seleccionamos las filas de la segunda población y pulsamos F12. Vemos arriba los 3 niveles. El primer nivel, el número 1, oculta todas las filas y el tercer nivel expande todas las filas. Y los botones intermedios, como siempre, el más y el menos, expanden o contraen los grupos y subgrupos. Cuando trabajamos con una tabla de datos que incluye filas o columnas totalizadoras, como esta que estamos viendo en la imagen, es posible que Calc realice el agrupamiento de forma automática, guiándose por esas filas totalizadoras. En este ejemplo, vemos que las filas 10, 15 y 20 contienen sumas de las filas superiores. Esa información, esas filas totalizadoras, son las que van a usar Calc para realizar los grupos. En este caso va a agrupar 3 filas, pero agruparía todas aquellas que estuviesen por encima de la suma. Situamos la celda activa en la tabla de datos y seleccionamos la opción Datos, Grupo y Esquema automático. Vemos que se han agrupado todas las filas por encima de las filas totalizadoras y podemos usar los botones más y menos, igual que vimos antes, para expandir o contraer las diferentes filas. Para quitar el esquema, el procedimiento es el mismo. Situamos la celda activa en la tabla de datos, en cualquier parte de la tabla de datos, y vamos a la opción Datos, Grupo y Esquema, Quitar esquema. Con la opción Subtotales podemos agrupar filas o columnas aplicando ciertas operaciones sobre los datos agrupados, como contar el número de filas, sumar columnas, calcular la media, etc. En este caso, Calc ordenará los datos por la fila o columna que se vaya a utilizar como criterio de agrupamiento. No es necesario que hagamos nosotros previamente esa ordenación, como vimos en las opciones anteriores. Por ejemplo, vamos a agrupar por curso aplicando subtotales para contar cuántos alumnos hay en cada curso. Como hemos dicho, no es necesario ordenar los datos, pues ya lo va a hacer Calc. Entonces, situamos la celda activa en la tabla de datos y vamos a la opción Datos, Subtotales. En la pestaña Primer Grupo, porque aquí solo va a haber un grupo, que es por curso, indicamos que se agrupe por la columna Curso. A continuación señalamos la columna que va a servir para el cálculo y la operación que vamos a realizar. En este caso, como vamos a contar filas, da igual qué columna seleccionemos. Da igual contar nombres que contar provincias, que contar poblaciones. Entonces vamos a seleccionar la columna nombre y la función pues va a ser conteo, o sea, contar el número de filas. Aceptamos y se han creado 3 niveles. Uno es el nivel principal que va a contar todas las filas, sean del curso que sean, y el segundo nivel corresponde a cada curso. Vemos que al final de cada curso aparece la cuenta del número de filas y un total general. Igual que hemos visto antes, en los indicadores de nivel 1, 2 y 3 podemos seleccionar el nivel de agrupamiento que queremos ver y los botones intermedios, más y menos, expanden o encogen los grupos y subgrupos. Como ves, es una forma muy sencilla de obtener subtotales de los datos de las columnas. Vamos a hacer un nuevo ejemplo agrupando por provincia y población. Aquí tendremos grupos que son las provincias y subgrupos que son las poblaciones.
y vamos a usar también la cuenta, o sea, vamos a contar los alumnos de cada provincia y de cada población. Vamos a la opción datos subtotales y en el primer grupo, en la primera pestaña, le decimos que agrupe por provincia. Seleccionamos cualquier columna porque simplemente vamos a contar filas y la función contar. A continuación vamos a la pestaña segundo grupo y establecemos un agrupamiento por población. Y aquí también seleccionamos la columna nombre y contar, la función contar. Aceptamos y vemos que se han creado más niveles. Un nivel por cada población, un nivel por cada provincia y los niveles totales. Puedo ir ocultando de la vista uno por uno los subgrupos, con lo cual me quedo solamente con las filas totalizadoras. O puedo seleccionar en los botones numéricos el nivel que me interese ver. Vamos a añadir otro cálculo más y vamos a calcular por provincia y población la media de las edades de los alumnos. Entonces, en datos subtotales, en el primer grupo seleccionamos también la columna edad y en este caso seleccionamos para la columna edad la función promedio. Vamos al segundo grupo y hacemos lo mismo. Seleccionamos la columna edad y la función promedio. Aceptamos y tenemos ahí los datos. Podemos aplicar un formato sin decimales, seleccionando las celdas y en el menú contextual formato de celdas, aplicamos 0 decimales y aceptamos. Y como hemos visto antes, podemos usar los distintos niveles o los botones más y menos para ocultar en conjunto o mostrar en conjunto. Vamos a hacer ahora un ejemplo con esta otra tabla, agrupando las ventas por meses y sumando las columnas ventas, gastos y beneficios. Situamos la celda activa en la tabla de datos, vamos a la opción datos subtotales y en el primer grupo, que solamente va a haber uno, vamos a decirle que agrupe por mes y los cálculos van a ser de la columna ventas usando la función suma, de la columna gastos la función suma también y de la columna beneficio también la función suma. Si no fuese la misma para las tres columnas, situándonos en cada una de ellas, seleccionamos la función que nos interese. Pulsamos aceptar y ahí lo tenemos. Si dejamos solamente el segundo nivel, vamos a ver los resultados, las filas totalizadoras. En el tercer nivel, en el último nivel, como siempre, desplegamos todas las filas. Vamos a hacer ahora un ejemplo agrupando por sucursales y sumando las columnas ventas, gastos y beneficios. Entonces vamos a datos subtotales. En el primer grupo le decimos que agrupe por sucursal y vamos a dejar el resto de la configuración igual. Aceptamos y ahora vemos que ya no se ha hecho por mes, sino por sucursal. En el nivel 2 podemos ver las filas totalizadoras de los grupos y en el nivel 1 veríamos la fila total. Y en el nivel 3 veríamos todas las filas. De nuevo, para desactivar los subtotales, nos situamos en una celda del rango de datos y seleccionamos la opción Datos, agrupar y esquema, quitar esquema. Y con esto terminamos la unidad referente a agrupar y subtotales y el módulo dedicado al tratamiento de datos. En la primera unidad del siguiente módulo, del módulo 8, aprenderemos a crear plantillas. Es muy habitual que usemos un tipo de hoja de cálculo con mucha frecuencia para cierto tipo de documentos, pues para albaranes, facturas, presupuestos. El tipo de documento depende de la actividad a la que te dediques y el uso que hagas de las hojas. En todo caso, crear plantillas te van a permitir tener una hoja base o un modelo del que partir para futuras hojas. Como siempre, agradezco mucho tu atención e interés en el curso y te espero en la próxima unidad. Un saludo.